Cuando el horror de nuestros miedos más profundos, aquellos que están en el subconsciente, toman el papel de protagonista en nuestras realidades cotidianas, y peor aún, de manera colectiva, se manifiesta un pánico natural por lo desconocido. En Inglaterra, el 8 de febrero de 1855, en la localidad de Devonshire, después de una nevada intensa que azotó la población, se hizo presente unas huellas de aproximadamente 10 centímetros de largo, que seguían un sendero recto, cuya forma y volumen señalaban que se trataba de un ser bípedo, que tenía por piernas una especie de pezuñas. Aquellas huellas daban un recorrido de aproximadamente 150 kilómetros de largo. Fueron descritas como marcas de pezuñas y fueron bautizadas como las huellas del diablo. Tanto fue el desconcierto por parte de estas huellas que, al estudiarlas, jamás se desviaban de su camino. Su sendero continuaba de forma rectilínea, sin que ningún obstáculo cualquiera que se le atravesase pueda impedir su recorrido, pasando incluso por estructuras cuyas dimensiones eran razón para que se desviase de su camino. Al autor de estas huellas no le importó pasar por encima de autos, casas, ríos, que fuese lógicamente rodeable para evitar esfuerzo alguno. Estas huellas, sin embargo, continuaban su recorrido lineal, y la nieve no estaba apisonada al fondo de las mismas, por lo que la marca era perfectamente llana, como si la nieve se hubiese derretido al contacto y hubiera una marca por hierro al rojo vivo en el exterior de la iglesia Woodbury. De hecho, las marcas parecían haber sido quemadas en la nieve con un hierro caliente. El diario inglés Illustrated London News, en su edición del 25 de febrero de 1851, informó a sus lectores que aquellas huellas medían exactamente lo mismo y que la distancia de los pasos era exactamente la misma. Jamás en la historia de esta localidad que pudiera dejar a la población boquiabierta, con esa intriga que la única explicación que se le pudiese dar es que sea un suceso fuera de su comprensión. La población no podía entender cómo en una noche de nevada alguien, algún animal o algo inimaginable pueda haber caminado en una ruta tan larga, dejando marcas con formas de pezuña, y que la forma tan exacta de la ruta, sin ningún sentido lógico, era perfectamente lineal, y que ningún obstáculo que se le atravesase sea motivo para rodearlo. La localidad, asustada por la situación, comenzó la cacería a la criatura causante de este suceso. Empezó a organizarse con arma en mano para dar con el paradero. Como los habitantes locales no podían explicar el extraño hallazgo y menos identificar al supuesto animal que había dejado unas marcas como aquellas, que atravesaban todos los diferentes obstáculos que aparecían por el camino, pronto el párroco local de Devonshire, el reverendo Musgrave, pronunció por primera vez ante su congregación la palabra diablo, aterrador término que se anidó en las mentes de los lugareños más supersticiosos, quienes al contar de ese momento que las insólitas huellas que aparecieron el 8 de febrero de 1855 eran obra de Satanás, ya que supuestamente habían sido hechas con una pezuña hendida. En el distrito londinense de Islington se halla uno de los cementerios más famosos de Inglaterra, el cementerio de Highgate, en el cual su arquitectura posee una estética gótica y misteriosa, lugar famoso por contener los restos del filósofo y político alemán Karl Marx, entre otras celebridades más. Fue uno de los primeros camposantos de la época, que albergaba a las altas clases sociales y famosos. A mitad del siglo XX, el cementerio entra en un periodo de decadencia arquitectónica, por falta de mantenimiento, quedando así en el olvido. Pero nuevamente llega a ser noticia, ahora ya no por su bella arquitectura, no, ahora era tendencia social,
y materia prima para leyendas urbanas que eran muy cercanas a una realidad que el pueblo estaba pasando en ese momento. Empezaron a decirse y a esparcirse rumores de que aquel cementerio de aspecto gótico era el hogar, el sitio donde habitaba un vampiro real. Lo apodaron el vampiro de Highgate. Algunos testigos afirmaron que solía ir acompañado de 3 fantasmas a su alrededor. Si en la misma época de los 60 los medios de comunicación informaban sobre la existencia de vampiros y otros temas sobrenaturales, exactamente en el año 1890 hubo un reporte que brindó un anciano que afirmaba que observó cómo un vampiro asesinó fríamente a una mujer en Hartmansworth y procedió a beber su sangre. Sin embargo, el reporte policial, la historia del anciano sonó muy poco creíble. El 16 de abril de 1922, un hombre fue sigilosamente atacado en las cercanías del cementerio. Algo o alguien intentó morderlo, cortando su cuello para beber su sangre. Aquel hombre fue encontrado a punto de morir desangrado con el cuerpo debilitado. Esta noticia que te cuento realmente pasó. El hombre fue enseguida llevado al hospital Charing Cross. 2 horas después entra a emergencias en el mismo hospital otra persona con heridas similares y más tarde un tercero con idénticas marcas en el cuello. En la opinión de la fuerza policial concluyeron que hay un atacante invisible, mientras que el personal del hospital se preguntaba qué está pasando. Esto no es normal. Y la población estaba convencida que aquel cementerio contenía un vampiro que estaba rondando y atacando a la gente. En la misma época, en una noche del 2 de abril, se reportó que un ser oscuro de aproximadamente 2 metros estaba ubicado en la cima de la iglesia West Drayton. Reportaron que era un ser oscuro y que empezó a volar con dirección al cementerio. La policía empezó a seguirlo mientras este ser, este ente o posiblemente vampiro planeaba por el aire y que emitió un chillido desgarrador del otro mundo antes de que batiera sus alas para perderse en el cementerio Highgate. El desconcierto era notorio entre la población aledaña. El terror de los habitantes y de las autoridades causaron que llegaran a un punto, llegaron a un límite que tuvieron que contratar a un cazador profesional que pueda ser capaz de brindarle, de generarle paz al pueblo. Pasados los días se informó con la prensa que el vampiro ha sido asesinado, ha sido cazado, brindándole esa tranquilidad que el pueblo tanto anhelaba y que está enterrado en las catacumbas más profundas, en la mazmorra más oscura del mismo cementerio Highgate. Tuvieron que pasar varias décadas para que se reanudaran los reportes sobrenaturales en el mítico cementerio. En 1963, 2 adolescentes de 16 años que volvían de una fiesta pasaron frente a la puerta norte del cementerio y afirmaron que habían visto varios cuerpos presuntamente de personas fallecidas saliendo de las tumbas. Semanas más tarde, una pareja observó a una entidad de aspecto espeluznante flotando detrás de las rejas de hierro de la puerta del cementerio. Además, se descubrió por todo el cementerio numerosos cadáveres de animales, especialmente de zorros, a los cuales se les había drenado toda la sangre a través de extrañas incisiones que tenían en la garganta. Tantos fueron los casos que se empezó la cacería del vampiro de Highgate. Los vecinos, hartos de toda la situación, cansados de todos estos reportes tétricos, decidieron tomar al toro por las astas y organizaron el 13 de marzo de 1971 una cacería que incluso fue cubierta por varios canales de televisión que transmitieron una serie de especiales en los cuales
Se hablaba a fondo sobre el centenario cementerio y que las entidades espectrales que lo habitaban era la principal causa de tal organización. La búsqueda del presunto chupasangre se prolongó alrededor de 3 días. Una multitud de personas armadas hasta los dientes, con ajos, cruces, agua bendita y estacas, ayudado de las autoridades, fueron en busca del vampiro, sin éxito alguno. Ahora dime tú, fuera de que creas o no en mentes sobrenaturales, fueras capaz de participar en estos eventos por un bien colectivo.